Viviana Givelli no solo es la mujer que iluminó los años 92.000 con su elegancia y carisma, sino también la guardiana de episodios que nunca quiso perdonar. Durante décadas, fue el rostro que transformaba cada entrevista en un acontecimiento y cada gesto en una marca personal. Sin embargo, tras bastidores también habitaban sombras, frases que dolían más que los aplausos y heridas que dio al Miss Venezuela. Aunque no conquistó la corona nacional, su carisma y presencia escénica le valieron un reconocimiento inmediato que la catapultó como representante oficial del país en Miss Mundo ese mismo año. Esa experiencia, más que un concurso de belleza, se convirtió en la puerta de entrada a un universo que parecía lejano, la televisión. Su llegada a la pantalla no fue un golpe de suerte, sino el resultado de preparación, disciplina y la habilidad de convertir cada oportunidad en un trampolín. Comenzó en programas juveniles y de entretenimiento, donde su naturalidad frente a las cámaras le ganó rápidamente la simpatía del público. Con el tiempo, su estilo fresco, pero firme, la consolidó como un rostro frescidad para crear un espacio íntimo y a la vez incisivo. Sus entrevistas combinaban cercanía y preguntas punzantes, logrando declaraciones que pocos se atrevían a arrancar a figuras públicas. Esa dualidad, empática y frontal, la convirtió en una entrevistadora admirada y, a la vez, temida. Paralelamente, incursionó en telenovelas, fue presentadora de galas y eventos internacionales y siempre proyectó las comunicadoras venezolanas. Era galardonada, protagonista de campañas publicitarias y figura recurrente en titulares de prensa. Para muchos, era un ícono de elegancia y autoridad en la televisión, para otros, una entrevistadora demasiado directa. Sin embargo, sus críticos no lograban opacar la magnitud de su éxito. Productores y anunciantes coincidían en algo, un programa con Viviana al frente era sinónimo. Escándalos amorosos parecían no tocarla. Su energía estaba dirigida a un solo propósito, consolidar una carrera impecable y construir una marca personal inquebrantable. La veíamos en los eventos más exclusivos, siempre con una sonrisa que transmitía seguridad y dominio absoluto de cada escena. Esa imagen cuidadosamente proyectada hizo que el público creyera que todo en su vida marchaba bajo control. Y por un tiempo, así fue. Pero, estimados televidentes, el espectáculo rara vez premia únicamente la profesionalidad. Detrás de cámaras comenzaban a gestarse tensiones con colegas y productores que chocaban con su estilo. El brillo que la consagraba frente a millones de espectadores empezaba a convivir con sombras cada vez más densas. En aquel momento, Viviana era sinónimo de éxito, agenda repleta, contratos que aseguraban estabilidad y un nombre que garantizaba audiencia. El público la admiraba, y parecía que nada podía quebrar esa confianza. Sin embargo, la televisión es un escenario volátil. Tras esa aparente estabilidad se escondían grietas que, como fisuras en una pared, tarde o temprano terminarían por hacerse visibles. Y en el caso de Viviana, la primera de ellas apareció en el set de La Guerra de los Sexos. En pantalla, ella y Daniel Sarcos proyectaban la dupla perfecta, fuera de cámaras, las diferencias eran evidentes. Ella, meticulosa, defensora del orden y de un guión preciso. Él, confiado en la improvisación y el humor instantáneo. El choque de estilos derivaba en interrupciones en vivo, bromas que cruzaban el límite y miradas fugaces que delataban incomodidad. Las fricciones no se reducían a su compañero. Hubo episodios con invitados que marcaron su trayectoria. Uno de los más recordados fue con José Luis Rodríguez, el Puma. Después de una entrevista en la que Viviana abordó preguntas sobre su salud y su vida sentimental, el cantante confesó sentirse invadido y aseguró que no volvería a sentarse frente a ella. Viviana, firme, defendió su estilo con una frase que la resumía: yo pregunto lo que la gente quiere saber, y mi trabajo es obtener respuestas. Aquella frontalidad que para muchos era la esencia de su encanto, para otros resultaba un filo incómodo, casi insoportable. Y mientras el público aplaudía su autenticidad, dentro de la industria empezaban a levantarse voces críticas. La actriz Carolina Perpetuo cuestionó duramente un episodio de La Guerra de los Sexos, alegando que el formato ridiculizaba a las mujeres con pruebas físicas y comentarios machistas. Viviana defendió el programa como un espacio de entretenimiento puro, pero la polémica dejó marcas en su reputación que no se borraron con facilidad. A esa tensión se sumaban rumores persistentes sobre roces con ejecutivos de Venevisión. En los pasillos del canal se hablaba de un alto directivo, cuyo nombre ella nunca reveló, que no soportaba su independencia y habría bloqueado su aspiración de liderar un proyecto propio más ambicioso.
Mientras tanto, los medios sensacionalistas hacían de cualquier detalle una hoguera, insinuaciones de romances, enemistades públicas, supuestos desplantes en eventos sociales. Viviana, lejos de callar, respondía en entrevistas criticando la falta de ética del periodismo de espectáculo, pero cada declaración suya terminaba convertida en más combustible para titulares cada vez más escandalosos. El contexto político en Venezuela tampoco le fue ajeno. Aunque nunca militó en partidos ni participó en campañas, expresó abiertamente su preocupación por la pérdida de libertades en los medios. En un país polarizado, esas palabras fueron suficientes para incomodar a sectores que preferían voces dóciles. Y así, poco a poco, su nombre empezó a desaparecer de los eventos institucionales y su presencia en producciones locales se redujo. Las heridas profesionales se mezclaban con un desgaste emocional que sus allegados no tardaron en notar. Acostumbrada a controlar cada aspecto de su trabajo, Viviana se sentía frustrada ante la imposibilidad de manejar las narrativas que otros creaban sobre ella. La mujer que antes llenaba estudios con su risa franca y su energía ahora aparecía más cauta, más medida. El público lo percibía, aunque no supiera explicar por qué. Era el inicio de un declive silencioso, no en talento ni en carisma, sino en la capacidad de sostener intacta su imagen frente a los embates externos. Y así, estimados televidentes, el brillo de los reflectores empezó a confundirse con las sombras de conflictos no resueltos. Cada enfrentamiento, cada silencio incómodo, cada puerta cerrada sin explicaciones, fue levantando el andamiaje de un clímax inevitable. Un clímax que ni siquiera ella, con toda su experiencia en escenarios, imaginó tan cercano. Lo que comenzó como simples diferencias de estilo terminó por convertirse en una batalla abierta que rebasó los límites del set y se instaló en los titulares. Viviana Givelli, hasta entonces experta en cuidar su imagen pública, empezó a verse atrapada en un escrutinio mediático implacable. Los comentarios irónicos de algunos colegas en entrevistas y programas de farándula se mezclaban con rumores que corrían como fuego en las redes sociales. Daniel Sarcos, en más de una aparición pública, lanzaba frases aparentemente inocentes, pero que los conocedores interpretaban como indirectas dirigidas a su antigua compañera. Ella, sin nombrarlo nunca de manera directa, replicaba con alusiones a quienes confunden protagonismo con talento. La tensión alcanzó su clímax durante un episodio de la Guerra de los Sexos, cuando una acalorada discusión estalló fuera de cámaras. Varios miembros del equipo técnico aseguraron haber presenciado voces alzadas, acusaciones cruzadas y la intervención urgente de productores para contener el conflicto. Desde entonces, el ambiente laboral se volvió insoportable. Viviana empezó a ausentarse de grabaciones, y el canal, de manera oficial, justificó su salida hablando de cambios en la programación. Pero la disputa no se quedó en la televisión. Una reconocida revista de espectáculos insinuó que su relación con un influyente ejecutivo había terminado de forma abrupta, sugiriendo que su carrera en Venevisión estaba siendo deliberadamente frenada. Ella negó rotundamente tales versiones. Perpetuo volvió a reavivar la polémica del machismo en la televisión, mencionando otra vez el nombre de Viviana y sus reacciones pasadas. Cada declaración pública parecía arrancar la costra de heridas que nunca terminaban de cerrar. Como si todo esto no fuera suficiente, Viviana enfrentaba en silencio un proceso legal complejo, la disputa por la custodia de uno de sus hijos con su expareja. Aunque intentó mantenerlo alejado de los reflectores, la noticia se filtró, y los programas sensacionalistas no dudaron en especular sobre los detalles de su vida familiar. En una entrevista concedida a un medio internacional, dejó escapar una confesión cargada de humanidad: mi hijo creció viendo a su madre luchar en demasiados frentes a la vez, y eso es algo que jamás quiero que repita. Por primera vez, Viviana Givelli mostraba una vulnerabilidad que pocas veces se permitía frente al público. Los años siguientes estuvieron marcados por un silencio cuidadosamente calculado. Seleccionaba con lupa sus apariciones y rechazaba proyectos que pudieran reabrir viejas heridas o exponerla a nuevas polémicas. Sin embargo, esa ausencia prolongada empezó a alimentar rumores. ¿Había sido marginada de la televisión venezolana por sus enfrentamientos? Para algunos, su retiro era motivo de lamento. Para otros, un recordatorio de lo que sucede cuando una figura mediática desafía a los poderes equivocados. En entrevistas posteriores, reconoció que hubo momentos en los que sintió que su carrera pendía de un hilo. He esperado una disculpa durante tantos años que ya no sé si tendría sentido escucharla, admitía con una calma que escondía orgullo, decepción y un dolor latente. Era el retrato de una mujer que había pagado un precio altísimo por ser fiel a sí misma.
Ese periodo se convirtió en el más duro de su trayectoria, enfrentamientos públicos, batallas privadas y la sensación de que el terreno bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. Fue entonces cuando comprendió que las mayores guerras no siempre son contra un adversario visible, sino contra la lenta erosión de la confianza y de la reputación. El desenlace no llegó con un aplauso final ni con un regreso triunfal a los estudios donde alguna vez reinó. Llegó de forma inesperada, lejos de la televisión venezolana. Tras años de distancia y silencios estratégicos, aceptó participar en un evento benéfico en el extranjero. Allí, frente a cámaras internacionales y un público libre de viejas rencillas, ocurrió lo impensable. El Sarcos, sin guión ni ensayo, compartieron unas palabras breves, pero suficientes para desarmar años de tensiones acumuladas. No hubo declaraciones para la prensa ni gestos teatrales frente a las cámaras, pero sí un reconocimiento silencioso. El tiempo había limado las aristas más duras de su relación. Días más tarde, en una entrevista, Viviana confesó que aquel encuentro la hizo pensar. El rencor es un equipaje demasiado pesado para seguir cargando. También llegaron acercamientos discretos con otros rostros de su pasado. Con José Luis Rodríguez el Puma mantuvo una conversación telefónica cordial, con Carolina Perpetuo, un saludo en un evento social que sirvió para romper el hielo. No fueron reconciliaciones que borraran lo vivido, pero sí gestos que abrían la posibilidad de convivir desde otro lugar. Incluso sorprendió a muchos al declarar públicamente que agradecía a algunos de sus críticos. Sin querer, me empujaron a reinventarme. La reconciliación más profunda, sin embargo, no fue con colegas ni con figuras de la industria, sino consigo misma. Lejos de la presión de mantener intacta la perfección televisiva, Viviana comenzó a explorar proyectos independientes. Parecer una vida más ligera, pero no menos plena, donde cada decisión llevaba impresa una lección de libertad. Ese proceso de reencuentro estuvo marcado por una inevitable nostalgia. Viviana admitía que extrañaba la adrenalina única de la televisión en vivo y las heridas en cicatrices que contaban no solo quién fue, sino también quién había logrado ser. Este relato no dio ni a la incomprensión. En un mundo donde la imagen lo es todo, ella eligió reconstruir la suya en silencio, aceptando que no todos los capítulos requieren un final espectacular para tener sentido. Tal vez, la verdadera victoria, estimados televidentes, esté en soltar lo que nos ancla al pasado y abrir espacio a lo que está por venir. Así se cierra este relato detrás de los resplandecientes telones de la televisión, con remordimientos que solo los protagonistas conocen y con la esperanza de que cada uno de nosotros encuentre su propia manera de reconciliarse con su historia.